Desayuno en el hotel con zumo de naranja recién exprimido. A las 7 vuelvo al Camino de Levante. El Camino de Santiago de Levante es un camino de Santiago en España y lleva 820 kilómetros desde Valencia hasta Zamora. La segunda etapa de hoy me lleva 30 kilómetros desde Almusafes hasta La Pobla Llarga. A los 500 metros cruzo un río seco y ya estoy en Benifallo. Benifallo es un pueblo de 12.000 habitantes y aquí probablemente habría encontrado un bar para comer ayer por la noche. Aquí en la rotonda una anciana me desea buen camino. Es el primer buen camino de este Camino de Santiago. Se me humedecen los ojos, es tan bueno volver a hacer un Camino de Santiago. Como ayer, aquí crecen estos extraños frutos. Le pregunto al caballero de naranja, dice que son caqui. Me pregunta a dónde voy y yo con orgullo le digo a Zamora. Y eso está tan lejos que tengo que explicarle dónde está. En este punto noto una señal para Vía Augusta por primera vez. La ruta de senderismo de esta antigua calzada romana discurre entre Valencia y Xàtiva en parte junto con el Camino de Santiago de Levante. El sol aparece poco después de las 8, pero todavía está bastante nublado. Eso está bien para mí porque el informe meteorológico predice hasta 30 grados para hoy. Las rayas blancas y rojas marcan la ruta de senderismo de largo recorrido GR 329 que tiene el mismo recorrido que el Camino de Levante. A lo lejos veo a dos excursionistas, tal vez los primeros compañeros de peregrinaje. Después de 3 días en España me vendría bien un poco de compañía, pero no, los dos vienen hacia mí poco después, son caminantes. Otra ruta de senderismo de largo recorrido. El Camino del Cid es una nueva ruta de senderismo y lleva 1350 kilómetros desde Burgos por el camino francés a Alicante. Un caqui está en el suelo, puedo comerlo. Es demasiado maduro, muy suave, muy lindo y hace una incómoda sensación peluda en la boca. Un ciclista saluda con su pulgar hacia arriba alentador. Un seto de jazmín maravillosamente fragante crece en una casa. Ayer me pasó algo estúpido y al mismo tiempo maravilloso. Mientras descansaba a la sombra debajo del puente de la carretera, me quité la camisa. Como no quería llevar mi bolsa para el cuello con dinero, identificación y tarjetas de dinero tan abiertamente, la sujeté temporalmente bajo una correa de la mochila. Cuando empezaba a caminar ya no pensé en la bolsa del cuello. Por la tarde, cuando me registré en el hotel, noté que faltaba la bolsa. Me vi corriendo todo el camino de regreso en el calor para buscar en vano la bolsa. Y ahí lo veo tirado en el suelo frente a mí. Ese fue quizás uno de los milagros que supuestamente te puede suceder en el camino.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Después de 13 kilómetros llegó al Algemesí, un pueblo de 28.000 habitantes. Entre aquí y el mar Mediterráneo se encuentra la Sierra de Corbera, que alcanza los 600 metros de altura. Sin embargo, el camino de Levante se mantiene casi al nivel del mar. Aquí tomo un descanso a las 11 en la plaza del mercado. La Basílica de San Jaume Apóstol consta de la basílica actual a la derecha y la capilla de la Comunión a la izquierda, que están conectados por arcos. En una zona industrial aún sin desarrollar, frente a Alzira, las cajas de energía se alinean como santuarios al borde de un camino procesional. Encajado entre los carriles de una autovía se encuentra un monumento al rey Jaime I de Aragón, fallecido aquí en Alzira en 1266. Mientras tanto, ha goteado un poco, pero con tanta fuerza que cubrí la mochila con la funda para la lluvia.
Salgo de Alcira poco antes de las 2. La ciudad es demasiado grande y ruidosa para mí y estoy feliz de estar de vuelta en la naturaleza. Aún quedan 11 kilómetros hasta la Pobla Llarga, mi destino de hoy, pero después de 3 kilómetros cruzo primero el pequeño pueblo de Carcassent. Poco antes de la Pobla Llarga, un puente peatonal cruza una autopista. Mientras tanto, la mayoría de las nubes se han despejado y hace mucho calor de nuevo. Hay un nuevo albergue público en la Pobla Llarga. Hay algunos albergues en el Camino de Levante administrados por la policía. Por eso primero tengo que ir a la policía local. Mis datos quedarán registrados allí. Luego los 2 policías me llevan al albergue en el coche de la policía. Espero que nadie nos haya visto. Los 2 me muestran el albergue y me dan la llave. Tengo que prometer que pondré la llave en el buzón mañana y llamaré a la policía cuando salga del albergue. El albergue en la Pobla Llarga es muy bonito, un gran patio, es nuevo, se inauguró el año pasado. Bonita zona de estar. El albergue es por donativo, eso significa que puedo dejar una donación. Un libro de visitas, la última entrada fue hace exactamente una semana. Veamos si puedo alcanzarlo. Información. Cuarto de baño con ducha, todo muy limpio. Las camas están en la parte de atrás. 6 de ellas, 3 con colchón, probablemente por las reglas de distancia. Un aire acondicionado, una cocina con lavadora, nevera, microondas, estufa, todo está ahí. Aquí se puede sobrevivir. No tengo ganas de cocinar y conseguirme un kebab que se promociona aquí en España en alemán como calidad para conocedores. Me como el kebab solo en el albergue y me pregunto cuándo conoceré al primer peregrino.